Hola, buenas tardes. ¿Hacemos segundo café hoy domingo? Pues la verdad, creo que hacía meses, muchos meses que no lo hacíamos. Vamos a intentar hacer un pequeño resumen antes del programa de la noche. Ya dijimos que este fin de semana es de esos fines de semana donde las cosas, aunque no aparezcan en los medios, se van haciendo cada vez más interesantes, y una de las cosas que se está visualizando durante estos días es algo que aquí hemos comentado en repetidas ocasiones, y es esa lucha que parece que ahora se ha hecho efectiva entre el partido y el gobierno, entre el PSOE y el señor Sánchez. Parece que hay cada vez gente que tiene más ganas de hablar contra Sánchez, que consideran que está a la deriva, que durante estos días se ha aprovechado, vamos a decirlo así claro, su no presencia para disparar el tema de los problemas internos del gobierno, y que en el fondo, como ha aparecido también en esa entrevista del señor Paje, pues parece que ponen en riesgo a algunos sus candidaturas para las elecciones del mayo del año que viene. Siempre hemos comentado lo mismo y seguimos diciéndolo, que la clave tras todo lo que ha pasado este año venían esas elecciones donde habrá que ver, primero, cómo llegamos a ellas, digámoslo así claro, si llegamos solo con autonómicas o municipales, o todavía alguno intenta forzar a que el presidente, que es el único que puede hacerlo, convoque las generales. Es una opción que, si las cosas se siguen precipitando, pues puede tener más adeptos en el partido. Está claro que el partido manda lo que manda y el único que convoca elecciones es Sánchez, pero esa esa dinámica cada vez más clara de distensiones, de problemáticas dentro del partido, pues está afectando cada vez a Sánchez, y algunos ya empiezan a hablar sin tapujos del presidente. Sin lugar a dudas, el escándalo, vamos a llamarlo así, del sí es no, o llámenle como quieran, parece que va haciendo efecto, porque hay la sensación de que, mientras unos van diciendo que Sánchez tiene a Podemos comiendo a sus manos, otros dicen que se les ha dado tal carta blanca a los de Podemos para hacer errores tan grandes como el de esta ley. Y como es un equipo de gente sin experiencia en la vida, poco dado, digamos, a la autocrítica, digámoslo así de claro, pues se van quemando entre ellos mismos. Ahora mismo, por cierto, las sensaciones Podemos es que con toda esta semana, Montero, que era la favorita de nuestro amigo Pablo Iglesias, parece que se va descabalgando de ese puesto. Recordemos, Pablo Iglesias colocó primero a Yolanda Díaz, esta le traicionó, como es bien sabido, y apostaba ahora por Irene Montero. Y ahora, con estos movimientos, parece que ha quedado totalmente descalificada, está en un estado de histerismo, que ya habíamos comentado en algún momento, bastante evidente, porque se ve que su carrera política está cercana al fin y que solo está ligada por un señor, que es el señor padre de sus hijos. Y Podemos, en esa dinámica de exactamente no saber qué hacer, empieza a ver que quizá una buena salida es desvincularse del señor Sánchez. Y aquí es donde empiezan las historias que llevamos días repitiendo, pero que a veces es bueno, aunque sea en este programa de domingo, intentar refrescar. Tenemos diversas líneas, como bien saben. Tenemos por un lado la línea del señor Sánchez enfrentado con el partido, que en este canal hemos explicado hace meses, aunque prácticamente a partir de hoy es cuando se ha ido plasmando, digamos, en la realidad. Y tenemos por otro lado en Podemos dos líneas también bastante manifiestas, no lo debemos negar, la línea del señor Iglesias y la línea de la señora Yolanda Díaz. Fíjense que tenemos cuatro líneas en este escenario. Sánchez, la línea del gobierno, apuesta por atraer hacia sí a Yolanda Díaz, que al perder la estructura de Podemos necesita y requiere un asiento donde colocarse y aspira incluso, porque esta mujer aspira a todo, que es bastante sorprendente cómo ha llegado hasta aquí, incluso en un momento dado a descabalgar al propio Sánchez. Ese es el escenario 1. Luego tenemos el escenario del Partido Socialista, que cada vez es más evidente esa duda de su candidato principal, del señor Sánchez, y muchos creen que tienen que atravesar un desierto donde no van a gobernar y consideran que cuanto antes lleguen mejor. Con lo cual les interesa adelantar las elecciones porque dicen, oye, puestos a tirarnos al río, al menos mantengamos el partido. Si Sánchez sigue durante mucho tiempo, el partido puede seguir el camino del Partido Socialista francés y desaparecer. Y luego tenemos en otro escenario, obviamente, a Podemos, que está en una estirpe muy parecida, aunque aquí en un estado de enfermedad más avanzado.
Podemos ahora mismo está totalmente extinguido, vamos a decirlo así claro, no tiene prácticamente opciones, cada uno intenta saltar del barco que sea. Había la opción que intentaba Pablo Iglesias de recuperar el timón de la mano de Montero y con el torpedo de la ley, autotorpedo, digamos, de la ley del sí es sí, parece que quedan un poco cada vez más descolocados. Cada uno empezará a hacer la batalla por su lado, algunos se sumarán al proyecto de Yolanda Díaz, esperando que éste se sume al proyecto de Sánchez, y entre medio, la sensación de que ahora mismo no hay nada previsible. Todo es improvisación, unos apuestan por cargarse a alguna ministra, incluso fuera del partido se dice, ¿por qué el partido socialista? Hablan aquí en un conjunto, ¿por qué el presidente del gobierno no es capaz de cesar a una sola ministra, demostrada la incompetencia de Montero? ¿Será capaz de hacerlo? Si lo hiciera, ¿qué pasaría? ¿Saldrían del gobierno el resto de ministros de Podemos, excepción obviamente de los que se quedarían? Hablamos de Díaz y Garzón. ¿Visualizaría el tema? Bueno, y perdón, eso antes se quería también este ministro catalán, que es de la cuerda de Colau, que Colau saben que en esta apuesta se ha puesto del lado de Yolanda Díaz. ¿Le interesa visualizar al presidente del gobierno esa separación con Podemos de cara a las elecciones de mayo? Hombre, faltan meses, seamos sinceros. Y lo que no quiere el presidente es elecciones generales. Y eso es algo que hemos explicado en repetidas ocasiones. Y lo que desea el partido es precisamente juntar todo en un superdomingo. Y esa batalla va a ser la decisiva. Los elementos coyunturales que son Podemos, Díaz, etcétera, pues van a maniobrar y van a forzar a que el presidente acabe tomando una decisión. O todo o nada, o elecciones o seguimos hasta que se caiga esto. Su apuesta ahora mismo es obviamente esa. El descontrol existente en el partido, el descontrol existente en el gobierno, donde se nos va el presidente durante una semana y nadie sabe qué hacer, ha demostrado la personalidad y el personalismo que tiene este gobierno. Nadie cree ya en los ministros. Recordemos aquel último cambio donde nosotros comentábamos, todavía se acuerdan con el equipo Zulú, comentábamos que eran unos gobiernos de bajo nivel y donde ya dábamos por finiquitado ese periodo desde aquel momento. Fíjense la historia, algunos ya se dedicaron a otros temas porque ya consideraban que esto era una cuestión de tiempo. Y la realidad es que parece que cada vez se acelera más esta situación. Coyunturalmente además hay cosas que no se acaban de entender, hay cosas que cuesta cada vez más entender y hay cosas que intentan algunos justificar de una forma un poco estúpida. Y obviamente hablamos de medios de comunicación. Hoy ha aparecido en más de un medio que saben que en los próximos días debería entrar en la prisión el señor Griñán, que como hemos dicho tiene mucho que decir y pocas ganas de entrar, y algún medio ya está explicando de que pobre hombre, que está deprimido, que, oiga, supongo como todo el mundo que entra a la cárcel, y que apenas tiene 3.000 euros en el banco. Ese detalle nos ha parecido muy curioso, porque lo que nos está indicando es dos cosas. Una, que un señor que ha chupado dinero público toda la vida con unos sueldos considerables, si solo ha conseguido quedarse con 3.000 euros en el banco, es un auténtico incapacitado para gestionar. Una persona que cobraba más de 80, 90, 100.000 euros al año, y solo se tiene ahorrado 3.000 euros, ¿cuánto pretenden que ahorre un autónomo que cobra 1.000 euros? En 40 años de profesión, 500 euros al ritmo de este señor. Hombre, nosotros lo hemos dicho en alguna ocasión, los políticos no solo deben ser honrados, sino deben saber gestionar. Y si no saben gestionar el dinero público, eso para algunos es malversarlo. Parece que si un político, como en el caso de Griñán, solo tiene ahorrado 3.000 euros luego de tantos años chupando dinero público, es que realmente, ¿qué habrá hecho con el dinero público? Pues malversarlo. ¿Por qué está condenado? ¿Por malversación? Y algunos políticos se escandalizan, recordemos. No, porque la clave es meterse el dinero en el bolsillo. No, señores. La clave no es esa. La clave es saber gestionar o no el dinero público. Y este señor, que esperemos entre en breve en la cárcel, demuestra con esta información filtrada desde su entorno, digámoslo así de claro, intentando dar pena, que lo que confirma es que es un malversador. Y hay que decirlo con rotundidad y con claridad, no se puede permitir a la clase política que tome el pelo a la gente. Y uno puede ser
honrado o no honrado, aquí no entramos en esto porque ha sido condenado por malversar. Pero está claro que mirar a otro lado o no saber gestionar el dinero público debe ser delito, y así lo es, a pesar de que el gobierno intente cambiarlo de alguna manera para intentar evitar la cárcel a este señor, y insistimos, no tanto por el señor en sí, sino por lo que este señor estaría dispuesto a explicar si pisa la cárcel. Y solo le falta, y aquí diremos directamente al presidente Sánchez, tener un incidente con este tema. Decir que es el viejo socialismo, etcétera, etcétera, puede levantar muchas alfombras. Y seamos sinceros, ¿alguien se cree que no hay alfombras que levantar en el Partido Socialista? ¿Alguien de verdad se lo cree? ¿Alguien se cree que no hay suficientes intereses en el Partido Socialista para moverlo con fuerza? Además, tenemos un conflicto que se pueden imaginar. Habiendo puesto a los jueces en la picota desde el Partido Socialista y desde el gobierno, sobre todo la señora Montero, ¿alguien cree que cuando apliquen la justicia no van a ser rígidos y rectos hasta el final? Cuando uno se busca todos los enemigos posibles y solo se queda con los amigos de la comunicación, hablamos de los medios prostituidos, pues tiene un gran problema con la realidad. Y esto es lo que está comenzando a brotar. Que cuando rascas un poco en la realidad, ni el partido ni el gobierno tienen medios ni capacidad para cambiar la historia de lo que se está explicando. Y creo que a estas alturas, a este domingo, a estas horas, todo el mundo empieza a tener claro, no solo los que escuchan este canal, no hablamos ahora de detalles sórdidos, que la mala comunicación del gobierno es una evidencia. El gobierno no sabe comunicar, se le están juntando y sumando los problemas, y muchos de esos problemas no son problemas que saltan de un día al otro, sino que vienen de meses de ir madurando. Recordemos además que la ley de sí, contra esa que está bramando ahora muchos partidos, fue votada por una mayoría de diputados, 205, entre ellos, por cierto, 4 el PP que se equivocaron, que nos ha hecho mucha gracia hoy Feijóo pidiendo explicaciones a los diputados. Hombre, pues si en una ley como esa se han equivocado, señor Feijóo, no sabemos quiénes son esos 4, seguro que están los nombres en algún lado, que sean cesados y ya. Pero ¿sabe qué pasa, Feijóo? Que tampoco existe esa fuerza y esas ganas de querer gobernar. Existe realmente un cansancio que se ve cada vez más evidente, y la sensación de que, bueno, nos toca gobernar porque nos va a tocar, pero que de ganas tenemos muy poquitas. Con lo bien que estábamos tomándonos un vinito allí en la Ribeira Sacra, o el domingo no haciendo nada, ya nos toca trabajar 7 días a la semana. Y nosotros lo podemos entender. Nosotros no seríamos capaces de ser presidentes. No nos toquen los cojones, perdón, Pero es que hay que trabajar. Luego lo puedes hacer mejor o peor, pero hay que trabajar mucho. Y fijo, ahora que se dedica a ir contra Ciudadanos por la ley de sí es sí, los ha estado criticando, parece que quiere recuperar esos votos desde la supuesta moderación, pues hombre, también debería ir contra esos 4 diputados de su partido que parece que no tenían muy claras las cosas. A todo esto, novedades en Twitter. Elon Musk hace unas horas ha decidido volver tras hacer una encuesta muy curiosa, ha habido casi 16 millones de votos cuando lo hemos visto, si volvía o no la cuenta al señor Donald Trump en Twitter. Pues 16 millones de votos, 52, el último dato que hemos visto, por 148%, ha ganado que sí que se le vuelva, ha hecho un ejercicio democrático curioso, el señor Musk, pero lo que ha comentado luego, que es una cosa muy interesante, recuerdan que ayer había los rumores, sobre todo en el caso de España, en el caso de Estados Unidos, incrementados por muchos medios que habían usado Twitter, vamos a decirlo, para sus cacerías, vamos a decirlo así, claro, el caso de España es muy evidente también, pues diciendo que esto se iba al carajo, dando fuerza a una red que se llama Mastodon o algo así, han aparecido los cafres de siempre, los indocumentados, las bandas de criminales que había en Twitter, a que hay que irse allá, no sabemos si ha sido un éxito o no, pero hoy el señor Elon Musk, quien siga Twitter, ha hecho un mensaje muy interesante. Tras esa batalla de ayer, que si se iba todo el mundo, etcétera, etcétera, ha dicho, seguimos vivos.
Y es una reflexión que a nosotros, en este caso, salvando las distancias obviamente, no tenemos la capacidad económica de Elon Musk, ni creemos que nos siga, ni nos vaya a seguir nunca, ni que le interese un carajo lo que hacemos, seamos sinceros. Pues sí, el concepto nos parece cuanto menos interesante. Y es que de golpe, cuando intentas hacer un cambio, cuando intentas explicar historias, hablamos también en nuestro canal, la avalancha de organizaciones criminales que se te tiran en contra con más o menos motivos, luego se suma gente normal, también es cierto, intenta hacer pensar al generalato, a la gente normal, que tú es el que te estás equivocando. Y hay que tener una fuerza de convicción muy grande para seguir y seguir. En este canal, por ejemplo, lo sabemos, la de insultos, la de cosas que ha habido, y al final han pasado tiempo, meses, años incluso diríamos, pues te das cuenta de que muchas de las historias que explicas, una mayoría, acaban recopiladas en medios de comunicación, curiosamente incluso alguno de los que te tira dardos, como propias, cuando han sido explicadas meses antes desde este canal. Y eso nos podría hacer pensar qué listos, qué buenos, qué simpáticos somos, y nos hace tener cada vez más los pies en el suelo, porque sabemos que te metes en unos campos imbrincados, en unos campos complicados, donde solo hay una cosa que te puede hacer continuar trabajando bien, y es el esfuerzo. Y es lo que comentamos en el caso de Elon Musk. Él sabe de que le van a intentar tirar, etcétera, etcétera. Aquí no vamos a defenderlo hasta muerte, pues no sabemos cómo es el fulano, sinceramente. Y nos parece que hace unas cosas muy raras. También vamos a ser sinceros. Pero sigue. Y creemos que esa es la clave, muchas veces, del no desánimo, de continuar, que todo el mundo cree que va en contra, que mucha gente te está diciendo que tú eres el que vas en contra en la autopista, pero tú al final has de frenar, mirar las señales de tráfico y decir, coño, si los que van al contrario son el resto. Hasta en ese momento hay que parar y mirar y ver que las cosas hay que hacerlas, porque si no, nadie las va a hacer. Nosotros seguimos en ese camino, seguiremos explicando estas historias y creemos que los días, las semanas van a seguir siendo cada vez más interesantes. No porque se plasme lo que decíamos hace semanas, por ejemplo, la guerra PSOE-Gobierno, que sinceramente creemos que ningún medio había explicado. Hoy han empezado a salir, hace unos días ya empezó a salir alguna cosa, y va a ser cada vez más clara y contundente. Un día hoy, por cierto, donde, y lo citamos de pasada, pero es importante, comienza el Mundial de la Hipocresía, que es el Mundial de Qatar, el Mundial de Fútbol, comienza en principio de aquí a una hora. El partido inaugural creo que era Qatar-Ecuador, no me hagan mucho caso. Y la realidad, decimos de la hipocresía, porque como han recordado más de uno, bien que en el mundo se celebran, yo que sé, pruebas de todo, en Rusia, ahora no, pero se celebran en Arabia Saudita, se celebran en otros países, en China, hasta unos Juegos Olímpicos, donde parece que las condiciones a veces no son del todo normales. Ha salido la venada esta de personas, digamos, nosotros siempre las hemos definido igual, gente aburrida de la vida, que ve en la protesta una forma de significarse y una forma de hacer su mala vida pública. Recordemos, los mismos que se cortaban el mechón de cabello hace unas semanas y meses por Irán y luego jamás se les ha vuelto a ver, le habrá crecido el pelo y no se lo habrán vuelto a cortar. Los hipócritas, los mismos que no eran capaces de coger un avión, siguen por cierto las luchas, vamos a llamarle así, en Irán, y nosotros ya hemos dicho que ese tema va a dar para largo. Y al final la sensación es esa hipocresía de que, oiga, nosotros vivimos aquí, que nadie nos moleste y que nadie se preocupe por nosotros más que nosotros. Ese egocentrismo a veces europeo que nos hace o nos debe hacer reflexionar que seguramente hay cosas que muchos están haciendo y que pocos estamos valorando. Nos decían el otro día, acabamos con esta historia, que sigue siendo un tema fundamental en la situación actual, el tema del Sahel, como saben, esa zona donde el yihadismo, que por cierto ha sacado un libro a Ada Colau diciendo que no hay que llamarles yihadistas, ni terroristas, ni nada, hay que llamarles extremistas. En fin, lo de Ada Colau a veces también es para darle un beso en la boca. Pues somos cariñosos, somos como un oso amoroso. Pero la cuestión,
que decíamos, el Sahel, que realmente son situaciones de esas, como lo decíamos de Irán, que a veces la gente no habla, pero que están sacrificando a muchos profesionales que dedican cuerpo y alma para que solamente ustedes y muchos de los que no nos escuchan tengan una vida más tranquila. Nosotros desde aquí queremos agradecer ese trabajo, lo vamos a decir así de claro, a aquellos que a veces parece que no existen, pero que siempre existen y son los que, como si fuera un cuento infantil, nos protegen de cosas que a veces ni sabemos ni vemos. Este es un mundo al final, donde el trabajo, el esfuerzo, muchas ocasiones no tiene recompensa, pero donde algunos saben que sin su trabajo muchos no podrían ni explicarlo. Decíamos, hemos hecho este segundo café rápido para explicar estas novedades de la mañana, para no colapsarnos, digamos, en el de la tarde, en el de la noche, perdón, donde esperamos ya explicarles un poquito más con detalle todas las cosas de cara a esta semana, donde, por cierto, recordemos el Congreso y Pleno lunes, martes, miércoles y jueves, van a trabajar esta semana algunos más de lo que toca, y donde creemos que Sánchez ya ha vuelto, que recordemos, llegó ayer a las 4:50 de la madrugada, atravesó con el helicóptero toda Madrid para putear a los madrileños, algunos dicen que es normal, en fin, cada uno verá las cosas normales donde quiera, a ver qué decisiones toma encerrado estos días en la Moncloa, reflexionando sobre qué camino seguir. El que siga, lo vamos a explicar aquí. Nosotros aquí ya no tenemos bola de cristal, sobre gente extraña que decide por criterio únicamente personal, saben que es muy difícil hacer análisis. Se levanta un día con un pie o con otro y decide una u otra cosa. Ya no hay estrategia, ya no hay nada, simplemente hay Pedro Sánchez. Nos emplazamos a la noche, como siempre decimos, hasta este domingo, seguimos.